Quiero hablar de un salmo. Ustedes saben que, o bueno, alguien llamó los salmos la voz de la iglesia. Y me gusta esa expresión, la voz de la iglesia. Y llamó a los salmos la voz de la iglesia porque usted sabe que en los salmos encontramos todos los tipos de las expresiones del alma humana. Cuando nosotros leemos los salmos encontramos expresiones de temor, expresiones de sufrimiento, expresiones de desesperanza, de tristeza, pero también encontramos expresiones de alegría, de fe, de esperanza, de confianza y claro, de alabanza también al Señor. Y el salmo que vamos a leer nos habla de unas de estas expresiones que están en el alma humana y de alguna forma podemos entender cómo enfrentar ese tipo de sensación o de sentimiento cuando estamos frente a situaciones difíciles. Quiero que me acompañen por favor al Salmo 27. De hecho, Lorena estaba cantando ahora el Salmo 27. Y vamos a leer los primeros 3 versos. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Luego dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios y mis enemigos, tropezaron y cayeron. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. Voy a invitarlos a que oremos por un momento. Amado Dios, gracias por tu palabra. Creemos que ella tiene el poder de transformar nuestras vidas. Creemos que tu palabra tiene el poder de revelarte a ti, Señor. Por eso oramos y pedimos que hoy, por medio de tu palabra, te reveles más a nosotros y que por medio de tu palabra ministres a nuestros corazones. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ustedes saben, o bueno, les cuento que el Salmo 27 es un salmo de confianza en Dios. Y este salmo que acabamos de leer, encontramos una palabra que se repite 3 veces y que de alguna manera nos muestra uno de esos sentimientos con los cuales todos en algún momento luchamos. Dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Está hablando de temor por primera vez. Después dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? Y luego en el verso 2, en el verso 3 dice, aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Entonces encontramos 3 veces, en 3 versículos, una palabra común. Y la palabra es temor. Ahora quisiera hacer una pregunta. ¿Será malo sentir temor? ¿Estará bien o estará mal? Podríamos decir que no está mal, pero también podríamos decir que sí está mal. ¿Cuándo no está mal? No está mal cuando el temor, como una emoción natural que Dios colocó en nosotros, porque el temor natural fue colocado por Dios y de alguna manera ese temor natural nos protege del peligro. Ustedes saben, y la mayoría de los que estamos aquí creo que acontece, de pronto Jay no mucho porque le gustan las alturas. Cuando estamos al borde de un edificio o de una montaña y vemos un gran vacío, ¿qué sentimos? Un temor natural que nos hace echar para atrás, que nos hace como cuidar, nos protege, nos preserva del peligro. Y ese es un temor natural que no está mal, es un temor natural que está bien. Imagínese una vida sin temor natural, sería una vida corta. Por eso la mayoría de personas, algunos de ellos que hacen fotos para ganar likes y se suben a edificios y a montañas, muchos de ellos han muerto porque perdieron su temor natural a la protección del peligro y han perdido sus vidas. Y ese temor natural está bien, pero hay otro temor que sí está mal y es ese temor que no podemos llamarlo natural, pero sí es un temor que de alguna manera nos controla, es ese temor que nos roba la paz
un temor que nos llena de angustia, un temor que de alguna forma nos paraliza, especialmente cuando los problemas golpean nuestra puerta, cuando los problemas llegan a nuestra vida. Por eso ustedes ven que en la Biblia encontramos de parte de Dios en repetidas ocasiones un no temas. Si miramos ya en el inicio, allá en Génesis, por ejemplo, cuando después de una batalla que tuvo Abraham con algunos reyes, allá en Génesis 15 el Señor le dice, Abraham, no temas. Más adelante, cuando van a conquistar la tierra prometida, Dios coloca a Josué y le dice, Josué, no temas. Ya en el Nuevo Testamento encontramos a un Jesús hablando a un hombre llamado Jairo. Este tenía a su hija enferma, fue a procurar a Jesús para ayudarle. De pronto llegaron unas personas y le hablaron, Jairo, tu hija murió. Y el Señor mira a Jairo y le dice, Jairo, no temas, cree solamente. Entonces encontramos constantemente en la palabra de parte de Dios un no temas. Algunos dicen, yo no sé si sea cierto, que la Biblia tiene 365 veces un no temas, que uno para cada día del año. Alguien lo dijo, suena bonito, no sé si sea cierto, pero si es cierto, pues sería muy bonito tener un no temas a cada día de nuestra vida. Entonces, en este salmo que acabamos de leer, encontramos a un hombre llamado David que aunque nunca dejó de sentir temor, porque siempre vamos a sentir temor, encontramos a un hombre, aunque él nunca dejó de sentir temor, su confianza en Dios lo llevó a no estar controlado por el temor. Una cosa es sentir temor, y todos sentimos temor en algún momento de nuestra vida, y otra cosa es estar controlados por ese temor. Y en este salmo podemos encontrar, o quisiera compartirle dos cosas que nos pueden ayudar en esos momentos de nuestra vida donde sentimos miedo, en esos momentos de nuestra vida donde no sabemos cómo luchar con esa situación que parece que es mayor que nosotros y que parece que no sabemos qué hacer. Y estas dos cosas que vemos aquí en David nos pueden ayudar a manejar esos momentos de dificultad con el temor. Vamos nuevamente al verso 1. Mire lo que dice. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién tendré temor? La primera cosa que podríamos hablar es que David conocía a su Dios. David sabía quién era el Dios en quien él confiaba. Creo, si no estoy mal, los reyes de España se llaman Felipe VI y Leticia. Es así, ¿verdad? Pregunto, ¿cuántos de ustedes los conocen a ellos? ¿Tienen la oportunidad de conocerlos? Qué bueno, aquí hay una persona que los conoce. Los demás hemos oído hablar de ellos. Y una cosa es conocer una persona y otra cosa es oír hablar de él. ¿Qué acontece con David? David no solo había escuchado de Dios, sino que él conocía a Dios. Y ese conocimiento de Dios lo llevó a expresar un firme ¿de quién tendré temor? Lo llevó a expresar un firme ¿a quién temeré? Lo llevó a expresar un firme no temerá mi corazón. Porque él conocía a su Dios. Alguien dijo que la distancia más larga del mundo es de aquí a aquí. Porque una cosa es tener a Dios aquí y otra cosa es tener a Dios aquí. Cuando hablamos de tener a Dios aquí, podemos hablar de un conocimiento intelectual. Pensemos, ahora que miraba a Paula, mi sobrina, tiene una compañera de cuarto que es ciega. Pensemos en una persona ciega. Esta persona podría estudiar acerca del sol. Podría conocer de forma intelectual cómo funciona el sol y cómo puede ser su brillo. Pero pregunto, ¿esa persona podría experimentar el brillo del sol en su vida? No lo experimentaría. ¿Por qué? Porque no tiene la capacidad de ver. Y a veces puede acontecer lo mismo. Una cosa es saber cosas de Dios y otra cosa es experimentar a Dios.
Y David aquí habla de quién era Dios para él. Por eso si usted mira, David expresaba cosas de Dios con pronombres posesivos. ¿Por qué? Él dice, el Señor es mi luz. Él no dice, el Señor es la luz. Él dice, el Señor es mi salvación. Él no dice, el Señor es salvación. Él dice, el Señor es la fortaleza de mi vida. ¿Por qué? Porque él conocía a su Dios. Él no solamente sabía cosas de Dios, sino tenía la oportunidad de experimentar momentos con Dios que lo llevaban a no sentir temor en momentos difíciles, como los que él estaba viviendo. Las verdades que nosotros conozcamos de Dios deben producir cambios en nuestra vida. Mudanzas es en portugués. Cambios en nuestra vida. Pregunto, ¿cuántos de ustedes saben que Dios es santo? Todos. De hecho, de los atributos de Dios, el único que la Biblia repite 3 veces es sobre la santidad de Dios. La Biblia dice que Dios es santo, santo, santo. Pero la Biblia no dice Dios es amor, amor, amor. O no lo repite con otro atributo, lo repite solo con la santidad. Pero saber que Dios es santo tiene que producir algo en mí. Las verdades de Dios que aprendemos en la iglesia, que aprendemos en su palabra, deben producir transformación. Por ejemplo, saber que Dios es santo debe colocar un temor reverente en mi vida. Debe llevarme, no sé, a tener una conciencia mayor de mi pecaminosidad. Me debe llevar a un deseo de santificarme cada día. Pero si yo sé que Dios es santo y continúo viviendo una vida en pecado, hay algo que no está bien. La verdad de Dios no se ha hecho una realidad en mi vida. Y por eso puedo saber cosas de Dios, pero vivir no como Dios quiere, sino como yo creo que puedo vivir. Pero esto no estaba sucediendo con David. Él sabía quién era su Dios. Por eso hay un salmo muy conocido de David, que es el Salmo 23, y David lo expresa como algo que él estaba viviendo de parte de Dios. Él decía, el Señor es mi pastor. Y a través de ese salmo él detallaba todo lo que implicaba que Dios fuese su pastor. Él sabía que si Dios era su pastor, nada le iba a faltar. Él sabía que Dios lo iba a llevar a lugares de delicados pastos, que lo iba a llevar a pastorear junto a aguas de reposo, que iba a confortar su alma, que lo iba a guiar por sendas de justicia, porque David conocía a Dios. Si en algún momento entrara una persona con un lápiz y un papel y entregara para cada uno y nos pidiese, escriba ¿quién es Dios para usted? Si alguien entrase con ese papel y esa hoja, ese lápiz y esa hoja, y preguntara para nosotros o pidiese, escriba quién es Dios para usted, ¿qué escribiría? ¿Qué escribiría usted? ¿Cómo podría usted expresar quién es Dios para usted? Porque para David era su luz, su salvación y la fortaleza de su vida. ¿Quién sería ese Dios para mí? Cuando estaba preparando el tema y pensaba en eso, yo podría decir que Dios para mí es el proveedor de todas las cosas de mi vida. Y lo digo no solo porque de alguna manera la Biblia lo exprese así, sino porque lo he vivido como una experiencia personal en todas las áreas de mi vida. Como hablaba el pastor Carlos, nosotros somos misioneros en Brasil. Ese es el humor de Dios, ¿no? Toma 2 colombianos que hablan en español y los lleva a Brasil para que aprendan un idioma y enseñen de Dios en Brasil. Pero toma un brasilero, al pastor Carlos, y lo trae a España, que habla en español, para que él aprenda español y les enseñe a los españoles. Bueno, Dios tiene su forma de hacer las cosas. Dios es nuestro proveedor. Toda la vida, tenemos 36 años ya junto con mi esposa, 4 hijos. Estos 4 últimos años han sido en Brasil, pero toda la vida Dios nos ha provisto y nos ha dado todo lo que necesitamos. Antes de viajar para Brasil,
nosotros vendimos todas nuestras cosas. Algunas las regalamos, otras las vendimos. Y ahora vivimos en Brasil hace 4 años. En Brasil no tenemos nada nuestro, solo la ropa. Con Claudia hablamos que hace 4 años empacamos 55 años de vida en 2 maletas y llegamos a Brasil. Si mañana volvemos a Colombia, no tenemos una cuchara, no tenemos una almohada, no tenemos una cama, no tenemos nada en Colombia. Bueno, tenemos 2 hijos, tenemos mamá, papá, hermanos, pero nuestro no tenemos nada. Cuando llegamos a Brasil, llegamos solo con 2 maletas. Y ahí en Brasil Dios ha provisto todo. Tenemos una casa que paga la agencia misionaria, no es nuestra, es de la agencia. Él nos proveyó muebles, tenemos muebles, todos son de la agencia. Todas las cosas son de la agencia. Hay un carro que nos es dado para trabajar, mas ese carro no es nuestro, es de la agencia. Pero vemos una cosa, vemos a un Dios que provee todo lo que necesitamos. Nada de lo que está ahí es nuestro. Nada. Pero ahí tenemos todo lo que necesitamos. ¿Y qué encontramos? A un Dios proveedor. Y Dios, y Jay conoce algunos de los milagros que Dios ha hecho con nosotros y le contaba otros milagros que la idea no es hablar sobre eso, que Dios ha hecho con nosotros. Pero lo que sí les puedo decir es que para mí, si me preguntaran, ¿quién es Dios para usted? Yo podría decir, Dios es el proveedor de toda mi vida. La forma como conocí a Claudia es solo orquestada y organizada por Dios. Si no hubiese sido así, nunca la hubiese conocido, y si nunca la hubiese conocido, no estaría aquí. Todas las cosas de Dios han sido completamente dirigidas por Él y confiamos y esperamos de Él siempre su provisión. Ese es Dios para mí. Dios es el proveedor de todas las áreas de mi vida. No significa que no hemos pasado por situaciones difíciles. Hemos pasado. Lorena es testiga porque cuando ella era pequeña pasamos por momentos económicos bien complicados, mas nunca faltó. Dios siempre proveyendo. Entonces miremos de forma detallada quién era Dios para David, porque eso es lo que marca la diferencia en nuestras vidas. Cuando yo estoy pasando por momentos difíciles que pueden producir temor, lo que Dios es para mí, no lo que yo sé de Dios, no, lo que Dios es para mí, pueden transformar la manera como yo enfrento esas situaciones. Miremos aquí qué dice. Dice, el Señor es mi luz. La primera cosa que David dice de Dios, dice, Dios es mi luz. Cierre por un momento sus ojos, 3 segundos. Ahora imagine su vida así. ¿Cómo sería? Difícil, ¿verdad? Imagínese su vida sin luz. Si nosotros no tuviésemos la oportunidad que tenemos de ver, si tuviésemos una vida todo a oscuras, seguramente tendríamos más miedos. Seguramente tropezaríamos con todo. Caeríamos de alguna manera constantemente. Cuando no tenemos la oportunidad de ver, cuando no hay luz, no vemos peligros. Y tampoco podemos apreciar las cosas buenas. ¿Por qué? Porque falta la luz. Y podríamos decir que lo mismo sucede cuando Dios no es nuestra luz. Para David, Dios era su luz. ¿Qué significa eso? Dios era el que dirigía a David. Dios era el que lo guiaba. Él era el que le mostraba la verdad de la vida. Porque usted sabe que hoy, bueno, hoy no, siempre, nos han querido mostrar una verdad de la vida que no concuerda con la idea de Dios. Pero solo cuando llega la luz de Dios podemos ver la vida como realmente es. Y David decía, Dios es mi luz. Y él podía ver por medio de Dios las cosas y por eso él podía decir, no temeré. No temeré porque el Señor es mi luz. Por eso si nosotros queremos sentirnos confiados, sin temor, delante de las circunstancias difíciles, tenemos que hacer del Señor nuestra luz. Tenemos que permitir que el Evangelio nos alumbre.
Porque cuando nosotros somos alumbrados por las verdades del Evangelio, incluso podemos entender los propósitos de los momentos difíciles. Porque a veces cuando vivimos momentos difíciles no encontramos propósitos. ¿Pero por qué? Generalmente la pregunta cuando pasa algo difícil es ¿por qué? Cuando la pregunta debía de ser ¿para qué, Señor? ¿Qué me quieres enseñar con esto? ¿Qué quieres que yo aprenda? ¿Qué cosas en mi vida necesitan ser formadas? ¿En qué áreas necesito crecer? Y solo la luz del Evangelio nos ayuda a ver los propósitos de las situaciones difíciles en nuestra vida. Porque la Biblia nos dice que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan para bien. Y dice que tiene un propósito. Dice para que seamos a cada día más conforme a la imagen de su Hijo. Pero eso solo lo aprendemos y lo vivimos cuando la luz del Evangelio nos alumbra. Cuando la luz del Evangelio nos alumbra, podemos ver con claridad la guía y el cuidado de Dios en toda nuestra vida. A veces pensamos que muchas cosas que suceden en nosotros son suerte. No, me fue bien. No, estoy de buenas. No, no es suerte. No está de buenas. Existe un Dios soberano, un Dios que tiene providencia, un Dios que gobierna nuestra historia y todas las cosas que acontecen en nuestra vida han sido direccionadas por Dios. Pero solo cuando tenemos la luz de Dios podemos ver esas cosas. Podemos ver salida en medio de la adversidad. A veces cuando las cosas se ponen apretadas como que, ¿y ahora qué vamos a hacer? No vemos solución, no vemos salida. Pero cuando la luz de Dios nos alumbra con su verdad, sabemos que hay una salida y encontramos la solución. No sé si aquí pase lo mismo con los niños pequeños, pero hay muchos niños pequeños que no les gusta dormir con la luz apagada. ¿Aquí sucede? Les gusta dormir con la luz prendida. ¿Por qué? Porque un niño pequeño no quiere que le apaguen la luz, porque la luz le hace ver que no hay monstruos, que no hay fantasmas y que no hay nada en su cuarto que lo pueda asustar. ¿Sabía que nosotros de grandes tenemos algunos monstruos y algunos fantasmas que nos asustan? Son pensamientos, son situaciones, y la luz de Dios nos puede ayudar a ver que no son reales, que muchos de ellos son solo preocupaciones anticipadas de cosas de las cuales no necesitamos preocuparnos. Para eso necesitamos la luz de Dios. Por eso los invito a que a diario ustedes puedan exponerse a la luz de Dios por medio de su palabra. Cuando nosotros leemos la luz, la palabra de Dios, es una luz que alumbra nuestra vida, que nos muestra el alma, que nos muestra las situaciones de la vida, que revelan la verdad de nuestro Dios y nos ayudan a conocerlo como Él realmente es. La Biblia dice que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Para David, Dios era su luz. Por eso él decía, no temeré. Mas también dice otra cosa. Después dice, el Señor es mi luz y mi salvación. En este momento David no está hablando de su salvación eterna. Él está hablando de una situación real. Cuando David escribe ese salmo, estaba en peligro en su vida, un peligro real. Y él sabía que su salvación de ese peligro real dependía solo de Dios. Él sabía que los enemigos que lo estaban persiguiendo eran más grandes y más poderosos que él. Y todos nosotros hemos pasado por momentos así. Hemos pasado por situaciones que son más grandes y poderosas que nosotros. ¿Ya vivió un momento así? Nosotros vivimos mucho cuando Lorena, hoy voy a hablar de Lorena porque es la que está aquí. Son 4, pero Juan fue la mejor vida, la verdad. Mire, cuando Claudina quedó embarazada de nuestro primer hijo, la gente nos felicitó. ¡Ah, qué bien! Un hijo. Cuando quedó embarazada de nuestro segundo hijo, que fue Lorena, ¡ah, qué bonito la parejita! Cuando quedó embarazada del tercer hijo, ya como que
las felicitaciones bajaron un poco, ¿no? Ah, qué bueno, ¿no? Sí, pero ya paren, ¿no? Ya es tiempo de pensarlo. Más cuando llegó el cuarto hijo, ya no habían felicitaciones, habían preguntas. Y decían, ¿y ahora ustedes cómo van a hacer? ¿Y cómo van a hacer para el estudio? 4 hijos. ¿Y la universidad de ellos? ¿De dónde van a sacar el dinero? Y ahí, por eso al principio yo decía, Dios es mi proveedor. Porque en ese momento no teníamos ni idea, ni los recursos, pero hoy en día, por provisión de Dios, Juan estudia en una universidad española pagada por Dios. Porque los papás no son los que le están pagando esa universidad. Entonces, ve la provisión de Dios, porque yo les decía que Dios es nuestro proveedor, porque siempre ha sido así. Pero bueno, volviendo al caso de Lorena. Con Lorena nos pasaron muchas cosas. Ella era un poco inquieta de pequeña. Hubo un tiempo en que yo manejaba taxi. Llegué de manejar el taxi y bueno, Claudita estaba en un evento de la iglesia y yo dejé a las 2 niñas con mi suegra, pero mi suegra tuvo que salir y yo estaba limpiando el taxi allá afuera. Cuando entré, Lorena estaba con los ojos llenos de lágrimas y así, con un brazo escondido así. Tenía 3 años y medio, 4. Y cuando le pregunté a Carol, la hermana mayor, ¿y ahí qué pasó con Lorena? Dijo, ella se cayó de esa silla. Y le dije, muéstrame, Lorena. Y hizo así, tenía un hueso salido aquí. Y yo, Lorena, corre para el hospital. Fue complicado porque fue en el codo. ¿Saben cómo se dice codo en portugués? Cotovelo. Bien extraño, ¿no? El cotovelo. Con el hueso aquí salido, corra para el hospital. La fractura fue delicada. Tuvieron que enyesarla y levantar el brazo. Durante 3 días no lo podía bajar. Imagine un niño de 3 años y medio con el brazo así todo el día y noche. Porque si lo bajaban, por la causa de la fractura, podía entrar en una necrosis y el crecimiento del brazo podría estancarse. Y entonces ella podía perder el brazo de aquí hacia abajo. Entonces era una situación mayor que nosotros. Algo que nosotros no podíamos controlar. Yo recuerdo que para distraerla, yo le decía que ella era una reina y ella levantaba el brazo así y ella saludaba a todos. Y yo decía, ahí viene la reina. Y ella era feliz porque se sentía una reina en medio de la dificultad con su brazo así. Para dormir, tomé una puntilla, se llama aquí, un prego, ¿cómo se llama prego? Un clavo. En la pared, amarré el yeso y ella durmió así toda la noche. 3 días. Y véala, ahí está, gracias a Dios, bien. Pero fue una situación mayor a nosotros. Y yo sé que todos vivimos situaciones que son más poderosas. Situaciones donde nosotros necesitamos que Dios nos ayude. Y es ahí donde debemos recordar, Dios es mi salvación. Cuando tenemos un diagnóstico médico, cuando ella tenía 6 años, eran 6, cuando estábamos en Ecuador. Ella tenía 6 años y enfermó, estuvo hospitalizada y el diagnóstico fue leucemia. ¿Saben lo que es eso? Es un diagnóstico donde como que uno se queda sin piso. Es un diagnóstico donde uno no sabe qué hacer. Es una situación que es mayor que nosotros. Pero ahí, como David, recordamos, Dios es mi salvación. Entonces, no importa la situación que nosotros podamos vivir, esos problemas que son mayores que nosotros, tenemos que hacer como David, recordar esa verdad, Dios es mi salvación. Recordar esas verdades de que Dios es omnipresente, que está en todo lugar, en todo momento, que Él siempre está con nosotros. Y eso nos ayuda a decir como David, no temeré. Cuando confiamos en Dios, podemos dejar de temer. Pero si nuestra confianza no está en Él, ahí tenemos razones para tener miedo. Porque no hay nada ni nadie que tenga la capacidad de ayudarnos en todos los problemas como Dios nos ayuda. Por eso Dios no solo tiene que ser nuestra luz,
sino también nuestra salvación. Luego dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Para David, Dios era su luz, era su salvación, pero también era su fortaleza, era su castillo, era su baluarte, era su lugar de escondite. Piense por un momento, cuando usted tiene situaciones difíciles, ¿dónde se esconde? ¿En quién se esconde? Porque cuando pasamos momentos difíciles y vemos que no hay solución, de alguna manera buscamos un refugio. Corremos hacia algún lugar de manera instintiva. Y ese lugar a donde corremos muestra en quién confiamos. Cuando pasa por momentos difíciles, ¿cuál es su escondite? Para David, su escondite era Dios. Cuando David estaba frente a una situación difícil, él corría y se escondía en él. Porque para David, Dios era suficiente. Este primer versículo podemos decir que David termina mostrándonos que Dios era suficiente para él. Era su luz, era su fortaleza, mas también era su salvación. Eso, el saber quién es Dios para nosotros, una vez más, nos ayuda a no temer, nos ayuda a tener confianza. Pero encontramos otra cosa, ahí para terminar. En el verso 2 dice, cuando los malhechores vinieron sobre mí, así es el mismo, cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ponga la atención al tiempo de los verbos. Cuando los malhechores vinieron sobre mí para devorar mis carnes, ellos, mis adversarios, mis enemigos, ¿qué sucedió? Tropezaron y cayeron. Mire cómo David habla de algo que sucedió en el pasado. Él no dice que cuando sus enemigos y adversarios vinieron sobre él, van a caer y van a tropezar. No, habla en tiempo pasado. Dice, ellos tropezaron y cayeron. Ahora, ¿eso qué tiene que ver? Esto nos muestra que David en los momentos difíciles no solo recordaba quién era Dios para él, sino que también recordaba todos los momentos donde Dios ya lo había ayudado. Él decía, tengo un problema, pero decía, no, unos años atrás Dios me ayudó. Unos años atrás Dios me sacó de un problema mayor. Unos años atrás Dios fue fiel conmigo. Y la Biblia nos dice que aunque nosotros somos infieles, Él permanece fiel porque Él no muda. Esa es su naturaleza. Si hay algo que nosotros debemos de confiar es en la fidelidad de Dios. Porque nosotros podemos hacer promesas, y ya todos hicimos promesas que incumplimos en algún momento, pero Dios, todas las promesas que Él hace, Él las cumple, porque Él no muda, Él no cambia. Entonces David recordaba cómo Dios siempre había sido fiel. Su problema era más grande que él, pero él recordaba, no, Dios me ayudó. Vemos a un David que confiaba en Dios porque él sabía que Dios ya le había ayudado en tiempos pasados. Y parece que era la costumbre de él. ¿Por qué digo que era la costumbre de David? No sé si recuerdan, hay una historia muy conocida por todos que es la historia de David y Goliat. Cuando David fue y enfrentó a Goliat. Y allá en 1 Samuel, en el capítulo 17, dice que cuando David era un joven tal vez de 17 años, decidió enfrentar a Golías es allá, ¿no? A Goliat, un joven de 17 años contra un hombre más alto que Jay y más fuerte y experimentado en batalla. Cuando él decidió enfrentarlo, el rey Saúl le dijo, David, tú no puedes contra él. Tú eres un muchacho, David.
Goliat es un hombre de guerra desde su juventud, es un hombre experimentado, tú no puedes. ¿Saben qué hizo David? David le contó historias a Saúl, le dijo, Saúl, yo soy pastor de las ovejas de mi papá y toda mi vida he cuidado las ovejas de mi papá. Y cuando venía el león o el oso a comerse las ovejas, yo las enfrentaba y les ganaba. Y dice, en el mismo verso, dice que el Dios que lo había librado de las garras del león y de las garras del oso, dice, Él también me librará de las manos de este filisteo. ¿Qué hizo David para enfrentar al gigante? Recordó lo que Dios ya había hecho con él. Entonces, para enfrentar situaciones de la vida, recuerde lo que Dios ya hizo. Y recuerde, Dios no cambia. Algo que es bueno saber es que todos los dones de Dios están juntos, como oraba ahora Felipe. Los dones de Dios están juntos. Y la Biblia dice que Dios es inmutable, que Él no cambia. Pero también dice que Él es todopoderoso. Entonces el poder de Dios no cambia tampoco. Porque Dios es un Dios todopoderoso que no cambia. Y el mismo Dios, con todo su poder que nos ayudó años atrás, el poder de Él no ha cambiado y tiene el mismo poder para ayudarnos sin importar cuál sea esa situación. Entonces, dos cosas. ¿Quién es Dios para usted? No solo aquí. Aquí. Recuerde, la distancia más larga del mundo es de aquí a aquí. A veces la mayoría de cosas quedan aquí, lo que yo sé de Dios. Pero tienen que llegar aquí. Tienen que ser experiencias vividas. Recuerde todo lo que Dios ya ha hecho en su vida. Todos nosotros estamos aquí porque Dios nos ayudó. Tal vez algunos de ustedes pasaron por enfermedades, por situaciones de peligro, algunos conscientes que un día estuvieron a punto de morir y no murieron y están aquí. Otros sin saber. ¿Cuántas veces ya Dios nos libró de la muerte y nosotros no supimos? Muchas veces. ¿Quién nos guarda cuando dormimos? La Biblia dice en el Salmo 121 que quien nos guarda mientras dormimos es Él. Porque nosotros estamos dormidos en un sueño profundo y ahí quien nos cuida es el mismo Dios quien nos cuida. Entonces recordemos la bondad de nuestro Dios, la ayuda de nuestro Dios, porque eso nos ayuda a enfrentar cualquier situación. Y mire cómo termina. Aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque en mi contra se levante guerra, a pesar de ello, estaré confiado. ¿Sabe por qué me gusta cómo termina? Porque él no dice, yo sé que de aquí en adelante todo va a estar bien. No. Él está hablando aquí del futuro. Y está diciendo, en este momento tengo un peligro, pero Dios me guarda. Y más adelante voy a enfrentar otros peligros, pero no voy a temer. ¿Y sabe por qué no va a temer? Porque él había puesto su confianza en Dios. Me gusta, alguien definió la palabra confianza como esperanza firme. Y me gusta ese significado, esperanza firme. Yo espero algo cierto. Y espero algo cierto solamente en Dios. Y para terminar, escuché una historia hace un tiempo. Un día, una mujer con mucha necesidad estaba con su hijo pidiendo ayuda en una tienda. Y el señor de la tienda, muy amable, le ayudó con algunas cosas. Y su hijo pequeño, tal vez de 6 años, estaba con ella. Y entonces este hombre, al ver al muchacho, me disculpan aquí, tomó un negocio así, lleno de dulces. ¿Cómo llaman los dulces aquí? Balas, no. Chuchas, lleno de chuchos. Y entonces le dijo al niño, toma los que quieras. Y el niño colocó las manos atrás, así como hace Juan Pablo, y se quedó así quieto. Y el hombre le dijo, puedes coger las que quieras, tranquilo. Y el niño así, y lo miraba.
Y entonces el hombre dijo, bueno, yo te las voy a dar. Y el hombre metió su gran mano y se las entregó. Y salieron el niño y la mujer de la tienda. Y la mamá le dijo, oye, ¿y por qué no quisiste meter la mano y tomar las chuchas? Y el niño dijo, ¿sí son así? ¿Sí? Chuches. 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 ¿Por qué no metiste la mano para tomar los o las? Las chuches. Los, las chuches. Las chuches aquí. Y el niño dijo una verdad, porque la mano de él es más grande que la mía. La mano del niño era pequeña y él le hubiera tomado pocas. Pero él esperó pacientemente que la mano del hombre, que era mayor, tomara más. Entonces, la mano de Dios es más grande que la nuestra. La mano de Dios es más grande que su mano. Permita y dé el tiempo para que sea Dios dirigiendo y tomando las mejores decisiones para nuestra vida. Amén. Oramos. Y voy a pedir a Lorena y aquí, ya que cantaron hoy el Salmo 27, vamos a orar y finalizamos cantando esa verdad, pero antes de orar, cuando cantemos, cantemos con el corazón. No sé si prestaron atención o cuando el pastor leyó el versículo de la cena. Dice que después de que el Señor repartió la cena a Jesús con sus discípulos, al final dice, y cantaron los salmos. ¿Quién estaba ahí cantando esos salmos? Jesús. ¿Cuáles salmos? Dicen que para esa época de la Pascua, para ese momento cantaban del Salmo 118 al 121. ¿Es así pasó? Eran los salmos que generalmente utilizaban. Pero ¿por qué lo digo? ¿Ya imaginó usted a Jesús cantando? Porque generalmente cuando hablamos de cantar pensamos la iglesia cantando. Pero Jesús cantando, Jesús, el Hijo de Dios, cantando. ¿Cómo cantaría él? Así, distraído. ¿Cómo creen que cantó Jesús? Yo creo que Jesús cantó con todo su corazón. Y si nosotros que creemos en Él y estamos llamados a ser más como Él, qué bueno que podamos ser como Él aún en ese detalle, cantando, en el caso, salmos, pero cantándolos con el corazón. Que podamos sentirlos una verdad. Mas vamos a orar primero.